Marcos 3:5, versículo del 20 al 30. Marcos 3:5. Del 20 al 30. Vale. Amén. Vale. Amén. Padre eterno de la gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos. Señor amado, me humillo delante de ti, te pido perdón, Señor, por las cosas que a veces uno tiene que hacer y las hace a destiempo. Perdona, Señor, porque muchas veces tú eres el único que sabe cómo hacer. Y reconozco aquí, Señor, delante de tu iglesia, Señor, que si no fuera por ti no estaría aquí, porque yo no tenía ganas de venir, Señor. Pero nos debemos a ti, al margen de las circunstancias. Y te pido, Señor, que seas tú confrontándome primero a mí, posteriormente a tu pueblo aquí, para que la palabra, Señor, haga efecto en nosotros. Amén. Y podamos ser hijos de obediencia y que podamos ser transformados por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Bendecimos este lugar, esta casa. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu presencia sea la que nos acompañe en el día de hoy, que tu manifestación divina pueda ser palpable y que seas tú, Señor, redarguyéndonos y corrigiéndonos. En el nombre de Jesús. Amén. Vale. ¿Alguien lo puede leer en su versión? Yo lo voy a leer en la versión original. Amén. ¿Es el 5? 3:5 dije ya, ¿verdad? Marcos 3, 5. 5, Y luego- versículo del 20 al 30. Y luego 23. ¿Marcos 3:5 es Marcos 35 o Marcos No, 3? Marco 3, versículo capítulo 5. 3, y de ahí perdón, te- versículo del 20 al 30. Ah, Es que lo he leído aquí, que todavía me tengo que hacer más a esta versión, la verdad. Vale. bueno, del 20 al 30. venga, sí. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron a prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Amén.
Amén. Lo leo yo en esta versión. El rabí enseña acerca de la deshonra al Espíritu Santo. Llegó a una casa y otra vez la muchedumbre se agolpó en tan grande número que no tenían tiempo ni siquiera para comer pan. Y oyéndolo sus familiares fueron allí con la intención de tomarlo y llevárselo consigo a casa, pues decían, se ha vuelto loco. También los escribas que habían descendido de Jerusalén trataban de explicar al pueblo sus poderes milagrosos diciendo por Baal Zebul. Por ese poder echa fuera los demonios. Pero Jesucristo, llamándolos junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede a Satán echar fuera a Satán? Pues si un reino se dividiera contra sí mismo, tal reino no podría permanecer. Y si una casa se dividiera contra sí misma, tal casa no podría sobrevivir. Y si a Satán se levanta contra él mismo y se divide, no puede permanecer su reino, mas ha llegado su fin. Ningún hombre es capaz de entrar en la casa de un tirano y quitarle sus tesoros, a menos que primero lo ponga en sujeción, y entonces podrá incautarle sus bienes enterrados en su casa. De cierto os digo que todo será perdonado a los hijos de los hombres, sus pecados y sus blasfemias con que suelen blasfemar. Pero blasfemar contra la presencia divina, que es conocido en la literatura judía como la Shekinah, que es el Espíritu Santo, pero blasfemar contra la presencia divina no tiene nunca perdón, sino que ya es culpable de juicio ante el tribunal eterno, porque decían que lo que estaba en él causando esos milagros era un espíritu inmundo. Amén. Justo leyendo me ha llegado una cosa, ¿no?, de parte del Señor. Siempre muchas veces hablamos de los reinos, de los países, de las casas, pero ¿y nosotros? Nosotros también podemos estar divididos contra nosotros mismos, en el sentido de que tú puedes tener una parte de ti que quiere hacer la voluntad de Dios, pero hay otra parte de ti que no quiere hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, no se puede permanecer así. La misma palabra en Apocalipsis nos dice, ojalá fueras frío o caliente. Porque ¿qué es lo que va a hacer el Señor con los tibios? Vomitarlos de su boca. Aquí vemos que su palabra nos dice que ninguna casa contra sí puede permanecer. Porque esto no se trata del bien o del mal, porque aquí nos dice la palabra que los pecados nos serán perdonados. Todos los pecados, todas las blasfemias, menos la que sea contra la manifestación de la presencia divina. Evidente. ¿Cuál es la presencia divina? Cuando Dios dice una cosa y nosotros decimos, no, eso no es de Dios. Muchas veces pensamos que no es porque, por ejemplo, con perdón, me cago en el Espíritu. Eso no es una blasfemia. Una blasfemia es negar el poder de Dios, ¿no? Mucha gente lo hemos confundido durante mucho tiempo. Es que nosotros digamos, esto no viene del Señor, cuando sí viene, porque no hay nada más terrible que negar el poder de la revelación. Ayer, justamente, ayer escuchando la prédica donde asisto en Vida Abundante,
Estaba hablando la palabra de David y Saúl. Y me llegó esto que justamente me ha caído ahora. Saúl quiso tomar el lugar del sacerdote Samuel para hacer el sacrificio, como a Satán quiso tomar el lugar de Dios para ser adorado. Por eso Dios lo desechó. Pero ¿cuál es el misterio aquí? La brujería, porque lo que quería hacer el rey Saúl era brujería. ¿Por qué? Porque él quiso manipular la realidad conforme a su voluntad, no a la voluntad de Dios. Y muchas veces nos pensamos que solamente un amuleto es brujería. Pero brujería no es solo un amuleto. Esto lo vi en una prédica hace tiempo. Brujería es tratar de manipular la realidad para tu beneficio. Y es lo que hizo Satanás con Adán y Eva en el Edén. Eso fue un acto de brujería. Los sedujo, porque la brujería seduce para ser agradable a los ojos del hombre, para que nosotros no tomemos como esa realidad como algo hostil, sino que la recibamos con dulzura, con una dulzura que luego nos empalaga, nos empacha y nos lleva a vomitar. Entonces, aquí vemos el acto que cometió Saúl, que fue tomar un lugar que no le correspondía. Pero, en relación a este versículo y a la prédica de ayer, la brujería es el pecado, esto el Señor me lo trajo ayer. La brujería es el pecado que más trata de desacreditar la revelación de la manifestación divina. ¿Por qué? Porque trata de decir que Dios es un mentiroso, cuando Dios no es hijo de hombre para mentir. Amén. Porque eso le corresponde al otro que quiso tomar su lugar. Porque eso le correspondió en su momento a Saúl, que quiso tomar el lugar de Dios, haciendo él el sacrificio. Y porque eso muchas veces quiere tentar a nuestra vida. Quizás no en forma de ir a un adivino, pero sí queriendo allanar el camino que Dios tiene para nosotros. Y no nos damos cuenta. Y tratamos de hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Y sin darnos cuenta, muchas veces adulteramos una realidad que no es así para hacerla más fácil para nosotros. Y por eso, muchas veces, personas que dicen, no, es que los brujos, pero en las iglesias también a veces hay pastores que manipulan. Y eso es brujería. Porque tú no estás aquí para hacer tu voluntad, sino para hacer la voluntad de Él. Porque Él es nuestro dueño, no somos ya nosotros. Y por eso muchas veces el cuerpo de Cristo es desacreditado. Porque muchas veces queremos hacer lo que queremos. Y sin darnos cuenta estamos siendo muchas veces influenciados por el enemigo. Porque no dejamos que la voluntad de Dios viva en nosotros. Y muchas veces esa forma de vivir nos hace tener indiferencia con el Espíritu Santo. Y sin darnos cuenta, estamos blasfemando contra Él. Pero la misericordia de Dios es tan grande que trata de hacernos retomar nuestro lugar. Y por eso vino Cristo, para que no seamos desechados como Saúl, sino que aun habiendo pecado como David, podamos tener un conforme al de Dios, para que podamos cumplir su voluntad. Amén, gloria a Dios. Porque David pecó, adulteró, Saúl no. Salomón adulteró mucho.
siguió el pecado de su padre. No lo cortó. Su padre no lo cortó. Porque hay cosas que si tú no las vences, tu generación siguiente las va a tener. Y si a esta generación no las vence, la que viene no va a tener. Entonces, tenemos que humillarnos ante Dios. Amén. Para no adulterar la realidad y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo no quería venir, Ya. ni quería dar la palabra, me estaba escondiendo, pero el Señor me decía, tienes un compromiso conmigo. Dije, es verdad, tengo un compromiso no con la familia, sino contigo. Y le doy las gracias al Señor, porque a veces queremos manipular la realidad para hacerla nuestra. Por último, David tocaba instrumentos, tenía la presencia de Dios, un hombre de guerra, ungido, guapo y conforme al corazón de Dios. Así era como le veía a Dios y eran las características de él. Ahora, ¿cómo te ves tú a ti? ¿Como el enemigo pretende hacerte ver o como tus emociones a veces quieren hacerte creer o como te ve Dios? Yo creo que estamos llamados a ser como David, no a ser como Saúl. Por lo tanto, vamos a darnos valor y vamos a escuchar la voz de Dios. Amén.